Bueno, buenas tardes, bienvenido al taller. Les agradezco a todos estar acá e interesarse por lo que es el seguro. Bueno, estamos en el Congreso Resiliar y resiliencia viene de la capacidad de hacer frente a adversidades. Y nosotros los que estamos en el seguro estamos muy acostumbrados a eso y apoyando a los productores agropecuarios en esos momentos difíciles, en esos momentos de adversidades. Esas adversidades que son sobre todo climáticas, que son las que nosotros cubrimos. Granizo, viento, heladas, incendios. Seguramente ustedes me van a decir que hay otras más. Inundaciones, sequía. Esos riesgos catastróficos, hoy en día en el país tenemos un gran déficit para cubrirlo y eso solo es posible si hay una interacción público-privada para hacerlo. Así que nosotros estamos colaborando, estamos trabajando en contacto con el gobierno para ver si se pueden producir algunos desarrollos. Y bueno, en el taller vamos a ver un ejemplo de algo que estuvimos haciendo ahora en la provincia de Corrientes con el cultivo de tomate y pimiento bajo invernadero. Pero es un claro desarrollo de la interacción público-privada. Como bien decía el presentador, estamos en este taller de seguro agrícola y vamos a tratar de mostrar esas potencialidades de aporte a la sustentabilidad que tiene el seguro frente al cambio climático. Me acuerdo por el año 2008 que fuimos a un congreso y que el tema era el cambio climático. Y nos poníamos ahí como interrogante, ¿el cambio climático existe, es cierto, se da? Bueno, la comunidad científica en aquel momento nos decía que el cambio climático ya era un hecho. Y hoy en día, de haber transcurrido todos estos años, quienes estamos en el seguro y quienes estamos frente a la producción agropecuaria, nos dimos cuenta que las tormentas cada vez son más frecuentes. Las tormentas de granizo cada vez son más severas. Las inundaciones, como tuvimos este año, un hecho que no era de recurrencia, lo tuvimos. Ahora estamos frente a un escenario posible de la Niña. Y vemos que año a año el cambio climático está presente y ya es un hecho. Así que hay que trabajar en eso. Antes de arrancar con el taller, le quería comentar un poquito lo que fue esta última campaña. Una campaña que para el seguro en nuestra compañía indemnizamos 600 millones de pesos. Fue un año de alta siniestralidad, cerca del 90% va a estar todo el mercado. Eso quiere decir que cada 10 pesos que cobramos, 9 hubo que darlos en indemnización a los productores. Si le descuentan todos los gastos que hay, es un año de pérdida para el seguro. Pero estamos para eso y los productores nos confiaron 3.500.000 hectáreas aseguradas solamente en la segunda, en la cooperativa de seguros, la segunda. Fueron 11.000 productores que nos dieron esa confianza y por eso nosotros decimos que somos líderes en esa relación de confianza que tenemos con los productores. La segunda, para aquellos que no conocen, viene del seno de los productores, de la Asociación de Cooperativas Argentina, que por el año 1933 forman la segunda sociedad anónima, después se convierte en cooperativa. Pero, por ejemplo, nuestro órgano de gobierno es un consejo integrado por todos productores agropecuarios. Y nosotros, en esta campaña, queríamos poner la imagen de un productor agropecuario al frente de nuestra imagen, porque realmente trabajamos con la visión puesta en el cliente y en los productores agropecuarios. Uno se imagina, ¿no? 3,5 millones de hectáreas. Eso a riesgo que nosotros asumimos y que también tenemos, que colaboran con nosotros los reaseguradores, 22.000 millones de pesos. Los productores agropecuarios nos confían 22.000 millones de pesos. Eso es lo que la segunda está asegurando. En todos los cultivos, ¿no? De fina, de gruesa, de frutales, de arándano, de papa, de hortalizas, algunas que tenemos ahora con tomate y pimiento. Y nosotros decimos que tenemos coberturas exclusivas y con una gama amplia de productos que es la más
completa en el país. Algunas novedades de la campaña. Para esta campaña vamos a hacer un reconocimiento de daño total. En aquellos casos que en etapas tardías del cultivo tengan daños superiores al 95%, la indemnización va a ser de un 100%. ¿Esto de qué surge? De toda la experiencia que tenemos, que cuando tenemos estos casos, que son pocos, digamos, pero se dan. El productor no puede meter la máquina para levantar ese 5%. Es económicamente inviable. Entonces nosotros lo vamos a poner para nuestros cultivos, que cuando tengan ese daño del 95% o más, estén cobrando el 100% del valor que tenían asegurado. Otra novedad es la contratación de trigo y soja. En un mismo lote pueden contratar ya en este momento el trigo y la soja. Eso a nosotros nos da una diversificación de cultivos. Si un productor solamente nos trae el trigo, para nosotros es más riesgoso. Si nos trae solo la soja, también. Si viene con el trigo y la soja, podemos diversificar y podemos hacer alguna bonificación, una pequeña bonificación extra, por traer los dos cultivos que están en el mismo lote. Del mismo modo, para lograr mayor diversificación, después lo vamos a ver que también con maíz tenemos una alternativa. Esto es lo que tiene interesante, que cuando yo contrato el trigo hoy, esa carencia que todos conocemos de 5 días hasta que empieza la cobertura del cultivo, cuando están en el cultivo de soja ya la transcurrieron. Entonces no tienen necesidad de esperar una carencia cuando contrataron el doble cultivo. No sé por qué se borró. Ahí está. Los que le comentaba, si hicieron esta cobertura en el mismo lote de trigo y soja, cuando vengan a hacer el maíz, a contratar la cobertura de seguro, también van a tener una bonificación en lo que es maíz. Y esto está aplicable, digamos, en todo el territorio. Otra de las novedades es un tipo de cobertura que estamos agregando a todas las coberturas exclusivas que tenemos nosotros. Es una cobertura que es común en el mercado, es básica, donde tiene una etapa de cobertura plena, por ejemplo en la soja a partir de floración, a partir de R1, tiene una cobertura plena. Antes de eso tiene una cobertura del 20% de tope de daño. Tienen un daño del 40%, se indemnizan hasta un 20%. Cuando están en cobertura plena, si el daño del 40, 60, 70, indemniza eso. En toda la etapa del cultivo es independiente de la resiembra. Entonces, esta es una cobertura que la segunda no contaba, pero a partir de esta campaña la estamos implementando y va a estar disponible para maíz, girasol, para soja y para sorgo. Yo le quería dar estas novedades, adelantarles algo, pero realmente el tema que nos convoca y que tiene bastante contenido técnico lo va a dar Santiago Cabral, a quien le dejo acá la palabra y nos va a comentar, creo que viene ahora, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Después yo me quedo para la pregunta. Bueno, gracias Carlos. Reiterar mi agradecimiento a los organizadores y a ustedes, por supuesto, como participantes de este taller. A nosotros, cuando nos convocan, cuando nos invita a Presid, estábamos trabajando en este proyecto. En realidad llevamos unos cuantos años trabajando en acciones de promoción del Ministerio de Agricultura de la Nación en diferentes proyectos para distintas economías regionales del país. Y ahora estamos a punto de concretar uno después de tanto esfuerzo, y creemos que valía la pena presentarlo acá porque encaja exactamente todo el marco en este gran concepto que propuso APRESID para este encuentro, que es el de pensarnos como sistemas productivos desde la resiliencia. Cuando uno se empieza a familiarizar con el término, entiende que tiene que ver con esta capacidad del planeta
para resistir la huella antrópica, para ver si es capaz de reaccionar frente a lo que el hombre le está haciendo. Y cuando uno repasa la evolución del concepto y ve lo que fue proponiendo Naciones Unidas, lo que fue proponiendo FAO, se sale en algún momento del marco exclusivo inicial ecológico, que fue la primera preocupación, para ampliar distintas definiciones de sustentabilidad y comienza a incluir la sustentabilidad social, la sustentabilidad cultural. Y entonces empezamos a pensar que ya no solo preocupa la capacidad del planeta para recuperarse de la huella antrópica de lo que hace el hombre, sino también la capacidad de los humanos de recuperarnos frente a lo que estamos haciendo nosotros mismos. Nosotros estamos acá en un marco donde básicamente el sistema productivo que predomina es el sistema extensivo, granario, domina nuestro sistema productivo ese escenario hace años y la expansión del seguro agrícola fue de la mano de la expansión del área de siembra de soja en Argentina. Si hoy APRESID propone este concepto, entendemos que propone revisar toda esa cuestión, revisar la cuestión de si tiene sentido semejante nivel de concentración en un solo cultivo, de qué modo se puede trabajar para pensar en la biodiversidad y cuál es la responsabilidad nuestra desde el lugar que nos ocupa como actores dentro de este entramado social. Por eso a nosotros nos da mucho placer presentar este proyecto, porque nos pone en un segmento en el cual no habíamos trabajado nunca. En Latinoamérica hay distintos proyectos, a lo mejor de la mano de organismos gubernamentales, atendiendo un segmento de productores y segmentos productivos que en realidad el seguro agrícola en Argentina no venía dando respuesta. Nosotros vamos a iniciar ahora y ya vamos a ver la complejidad del armado institucional que lleva esto, el esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional para poder dar estos pequeños pasos. Es un paso muy chiquito, pero un paso al fin. Vamos a partir, bueno, con un proyecto de cobertura para el cultivo de tomate y pimiento bajo invernadero. Estamos atendiendo ahí, y yo hablaba de sustentabilidad cultural, sustentabilidad social. Cuando uno repasa la instalación de los primeros invernáculos en esa zona de Bellavista, La Valle, ahora ya vamos a ver los departamentos de la provincia de Corrientes, a mí me sorprendió ver el término plasticultura. Es decir, lo cultural ahí desde el punto de vista del sistema productivo era la plasticultura, que arranca los primeros tendederos, los primeros invernáculos para el secado de tabaco en la región. Luego se terminaron especializando en esto y hoy casi el 60% de la producción nacional se hace en esta zona. Hay una donación del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Va a haber 5,6 millones de pesos para un proyecto que va a durar de 2 a 3 años. Va a trabajar con un subsidio de prima del 100%. O sea, en esta prueba piloto, el agricultor no va a tener que pagar la prima, por eso es posible hacerlo. Y la idea, ya vamos a ver el armado institucional del Ministerio de la Producción de la provincia de Corrientes, es, en el caso de no renovarse esta donación de Naciones Unidas, poder afrontar ese costo el Ministerio de la Producción de la provincia, que de hecho cada vez que han ocurrido hasta el momento contingencias de esta naturaleza, ha venido respondiendo desde sus presupuestos de emergencia o de catástrofe. Se inscribe en ese proyecto de adaptación y resiliencia de la agricultura, así entra el fondo a convertirse en proyecto en Argentina. Es un fondo que va a ser administrado desde distintos organismos que dependen del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Proyecto de adaptación y resiliencia de la agricultura familiar del noreste de Argentina ante el impacto del cambio climático y su variabilidad. Hay un sinnúmero de actividades, la nuestra, la que nos compete a nosotros, es ese pedacito, una implementación de un sistema de gestión y transferencia de riesgos para los pequeños y medianos productores. A eso fuimos convocados y a eso estamos a punto de iniciar una prueba piloto para ver si se puede dar respuesta. Les hablaba de la complejidad del armado institucional. Como las compañías de seguro, si bien trabajan sobre el riesgo, suelen mirarlo por precaución desde una mirada conservadora,
aunque parezca una antinomia a esto, nadie se arriesgaría a trabajar sobre una base de desconocimiento total, y acá no había antecedentes. Por lo tanto, yo les hablaba de la complejidad del armado institucional, y de este modo se logró dar respuesta a esto, no solo con una compañía, sino con una convocatoria a las cámaras que representaban a las compañías, y alguna de esas cámaras dimos respuesta y quedamos dentro del proyecto. Les decía que había un marco externo que provenía de aquí, que es el que trae los fondos, y luego el marco interno, hay un marco oficial institucional con diferentes representaciones del Estado Nacional y del Estado Provincial, en este caso de la provincia de Corrientes, y dentro del marco privado, Carlos habló en la introducción de esa articulación público-privada. Nosotros, la segunda, fuimos dentro de nuestra asociación que nos representa, que es ADIRA, que es la Asociación de Aseguradoras del Interior del país. Por lo tanto, en esta operatoria vamos a ir en un pool de seguros con el grupo Sancor Seguros, con San Cristóbal, y se terminó sumando una compañía de otra asociación que es Mercantil Andina. Por lo tanto, va a haber 4 compañías privadas con fondos de Naciones Unidas, articulados y gestionados desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación por sus organismos, básicamente la Oficina de Riesgos Agropecuarios. Va a ser una prueba piloto. Como teníamos que acotarnos a un presupuesto, había que evaluar el riesgo, había que evaluar una prima, entonces había un monto definitivo a distribuir, y eso nos llevó a acotar el proyecto a 4 departamentos, Bellavista, Goya, Lavalle y San Roque de la provincia de Corrientes, y diseñamos un proyecto de cobertura que incluye estos 3 riesgos principales: granizo, viento, incendio, y si alguno sobre cultivos y sobre plásticos de techo de los invernaderos. Alguno puede llegar a preguntarse por qué solo plásticos de techo y no otras cosas. La razón tuvo que ver con la suma asegurada expuesta a riesgo. Es decir, había un monto finito y nosotros teníamos que ajustar a eso. Es altamente intensivo en el uso de capital esta actividad. Si nosotros queríamos meter dentro de la suma asegurada canaletas, estructuras de riesgo, plásticos laterales, postes y demás, se nos iba la suma asegurada a las nubes y era inviable el proyecto. Por eso lo acotamos de esta manera, pero no quisimos dejar fuera de la cobertura al menos parte de la estructura. El adicional del ADA tiene que ver con que si los plásticos son dañados por alguno de los riesgos principales, durante 10 días posteriores al siniestro se va a responder por el daño que ocasione el ADA al cultivo. Y esta fue quizás la parte más enriquecedora del intercambio, en esa mesa técnica en la que había representantes del Ministerio de la Producción de Corrientes, representantes de la Oficina de Riesgos Agropecuarios, cada uno de los representantes de la Comisión Técnica de las compañías que íbamos a formar parte del pool. Fuimos todos con una idea a esa mesa que en el intercambio, en el proceso, por eso les decía fue lo más rico de todo, la terminamos dando vuelta completamente. Nosotros teníamos la principal dificultad a resolver, que veníamos todos con esta mentalidad del grano extensivo, del commodity, que interrumpe su cosecha en un momento determinado y punto. Acá la cosecha va avanzando a lo largo del tiempo y arranca en junio, julio y termina ya por octubre, noviembre. Entonces hay una reducción del fruto expuesto a riesgo a medida que avanza la cosecha. Y a su vez está la particularidad que el sentido del sistema productivo apunta a los precios de primicia antes de que ingrese la fruta cultivada a cielo abierto. Por lo tanto, a nosotros diseñar la metodología de tasación ante los siniestros era dificultoso porque íbamos a estar expuestos para cada situación a la curva de avance de cosecha. Teníamos curvas que se adaptaban a las distintas variedades, a las distintas zonas y demás, pero siempre íbamos a estar expuestos, aunque jugáramos con varias curvas, aunque en un caso particular no respondiera exactamente a la curva y nos habilitara una situación conflictiva. Es decir, nosotros partiéramos, por ejemplo, de una reducción del 20% porque asumimos que según curva de cosecha ya debería estar levantado el 20% de la cosecha, y un agricultor que nos diga, no, mirá, yo no empecé a cosechar. Entonces ya entrábamos en problemas. Entonces terminamos dando vuelta y en vez de trabajar
sobre las curvas de producción que teníamos disponibles, no eran curvas de producción, eran curvas de avances de cosecha, decidimos tratar de simular eso en una cuestión más sencilla y esquemática, modelada, con las sumas aseguradas. Por lo tanto, lo que hicimos fue este esquema, en este caso estamos representando el cultivo de tomate, luego vamos a ver el de pimiento, que mantiene el mismo esquema, nada más que con sumas aseguradas menores porque su costo es menor. Un esquema en que los 5 primeros meses es la suma asegurada expuesta a riesgo mayor, con esta idea de que si ocurren siniestros tempranos, aún tenga el agricultor la posibilidad de trasplantar, ya se va a ir su cosecha por fuera de los precios de primicia. Entonces ya va a tener un daño severo desde el punto de vista de la expectativa de su recaudación, más que nada por una merma en precio, aunque él pueda recuperar su sistema productivo. Por eso quisimos apuntar a las sumas aseguradas mayores, porque incluso de las encuestas con ellos surgía que esa cosecha remanente del final casi no tenía valor para ellos. Entonces un siniestro acá no les preocuparía demasiado porque es casi una situación en que les da lo mismo cosechar o no cosechar. O hicieron la diferencia acá o se les fue la campaña. Entonces este esquema tuvo que ver con todo ese recorrido de aprendizaje nuestro, porque obviamente nosotros teníamos la cabeza y nuestra experiencia puesta en otros cultivos, en otros riesgos, en otro tipo de esquemas, y lo terminamos resolviendo de esta manera. Vamos a ver cómo funciona, estamos a punto de iniciar. Respecto a la cobertura, quedó un diseño para los cultivos de 10 meses de periodo de cobertura, arranca el 1 de febrero de un año y termina el 31 de enero del año siguiente. En realidad para el cultivo termina el 30 de noviembre, quedan 2 meses, diciembre-enero, en que los plásticos de techo de los invernaderos continúan a riesgo, pero ya no hay cultivo bajo ese techo. Entonces, pero la cobertura sí, para los plásticos va a durar los 12 meses, desde el 1 de febrero de un año hasta el 31 del otro, y para el cultivo desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre. Les decía que para pimiento se armó el mismo esquema de 5 meses con una suma asegurada y después decae. Este mes cae y así hasta el final. La estructura es la misma, nada más que con valores menores. Respecto a esta relación, sí. Perfecto. Termino con esto. Respecto a la relación de esta suma asegurada frente a las necesidades del agricultor, tenemos que decir que esto es absolutamente complementario y menor, justamente por lo que decía, es tan alta la suma asegurada que si nosotros hubiéramos puesto todo el costo de producción, estaríamos exponiéndonos a una suma casi equivalente a todo lo demás, a todo lo que Carlos contaba que hacemos con los cultivos extensivos, hubiera sido esta prueba piloto yendo por la suma asegurada total. En definitiva, trabajamos sobre cuadros de costos de producción que nos enviaron del INTA Bellavista y comenzamos a poner valores hasta llegar a un valor aceptable. Primero el costo de los plantines, de reposición de los plantines, luego el costo de un insecticida, luego el costo de otro, y ahí nomás nos quedamos. Eso representa aproximadamente un 12%, o sea, no es nada. Por lo tanto, esta prueba va a ser tomada como un proceso de aprendizaje, porque obviamente para que dé resultado desde el punto de vista del usuario tenemos que ir por más, desde el punto de vista de la suma asegurada, pero para eso necesitamos aprender todas las partes y articular todo este juego institucional complejo que les contaba anteriormente. Bueno, eso es todo lo que queríamos mostrarle en cuanto al proyecto y quedamos abiertos a cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Santiago. Espacio para preguntas. Muy clara la presentación. Nada, muy clara, muy bueno. ¿Algún comentario que quieran hacer para cerrar el tema? Si no surgen preguntas. Desde el punto de vista nuestro, completo simplemente con cómo sería. Bueno, esto fue se hizo un llamado de licitación pública, ya fue presentada la oferta. Hubo un registro de agricultores, que fue un relevamiento que llevó a cabo el propio Ministerio de la Producción de la Provincia de Corrientes. Ese registro ya está en nuestro poder. Yo les mostraba en una de las diapositivas, no hice foco en eso, pero sé que la diapositiva lo decía, aproximadamente 600 agricultores, decía, iban a estar involucrados y 300 hectáreas. El registro final quedó un poco reducido porque
Les decía que arranca el 1 de febrero de un año, la idea de la cobertura, y termina el 31 de enero del año siguiente. Y por toda esta cuestión de que tuvimos que primero de resolver el desarrollo de la cobertura en sí mismo, luego todo el trámite administrativo de presentar la oferta frente al pliego licitatorio y demás, tuvimos que presentar el proyecto en Superintendencia de Seguros de la Nación porque no era una cobertura que estaba habilitado. Tuvimos que diseñar frentes de póliza, tuvimos que diseñar formularios de denuncia, formularios de solicitud de seguro. Bueno, todo ese proceso llevó su tiempo y por eso teníamos una idea original de arrancar el 1 de junio, se pospuso al 1 de julio, ya estamos hoy 2-3 de agosto y todavía no arrancamos, creo que estamos pronto a arrancar, pero en definitiva, el último registro no alcancé a verlo completo, pero por lo que me dicen, tiene aproximadamente 220, 230 hectáreas para iniciar y unos 540 agricultores. Ahí ya ahora tenemos números más precisos respecto a lo que decía la diapositiva. ¿Por qué esta reducción? Porque estuvimos en un año con un otoño muy llovedor, que algunos de estos establecimientos tuvieron problemas de inundación. Entonces, gente que se suponía iba a entrar en la adhesión del programa, terminó quedando fuera por ese problema adicional productivo que tuvo por la campaña. Como esto yo les decía, van a ser 2 años, arranca así, la primera anualidad completa el 1 de febrero del año que viene. Ahí suponemos que es posible que adhieran este grupo, de no haber nuevos inconvenientes, este grupo de agricultores que no pudo adherirse este año. Eso es lo que tenía para agregar. Muy bueno, gracias. ¿Pregunta? ¿No? Si no hay otra pregunta afín a esto, yo les consulto. ¿Tienen algún avance con el Estado para seguro multirriesgo agrícola? Te comento un poco que yo estuve, digamos, con reuniones con el Ministerio de Agroindustria. Como todos sabemos, es un gobierno reciente y están empezando a analizar la situación. Lo que hay es 3 consultorías del Banco Mundial que están trabajando para brindarle, digamos, conocimiento y ver el desarrollo de un programa del Estado. Por lo que yo puedo indagar, parecería que para fin de año podrían tener algo. También sé que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, está haciendo una consultoría y bueno, a nosotros nos han consultado, nos han invitado a algunas reuniones. Creo que hay muchas intenciones. Siempre se habla de un seguro multirriesgo, pero en realidad no es ninguna respuesta a nada un seguro multirriesgo. Lo que hay que armar es programas de seguros con desarrollos para economías regionales, para quizá sí un multirriesgo para soja, para sequía, pero no quiere decir que esa palabrita de multirriesgo solucione todo. Son todas soluciones individuales y viendo qué cultivo necesita y qué riesgos son los que tienen expuestos. Pero sí, yo creo que puede haber avances y por lo menos la intención desde Agroindustria, creo que ellos tienen unas premisas que es una ley de semilla y tercero todo lo que es la gestión de riesgo, pero la gestión del riesgo integral donde abarca el seguro. A veces se habla de multirriesgo, pero para simplificar las cosas, pero en realidad hay que hablar de un programa de seguro nacional. Bueno, nosotros cuando nos consultan le decimos que sí, que tiene que hacer con aporte del Estado. Acá no hay nada que pueda funcionar en una interacción público-privada sin un subsidio por parte del Estado. Cuando uno se va a un riesgo catastrófico, las tasas empiezan a subir y al productor no le es comercialmente rentable tomar esos seguros. Por eso en Argentina se desarrollaron los seguros de granizo, de helada, con algunos adicionales que son comercialmente, digamos, viables y que el productor ve eso. Cuando nos vamos a tasa mucho más alta, el productor desalienta y ahí empieza a aparecer todo lo que es, digamos, que las zonas secas son las que te lo tomen, las zonas que son húmedas no te lo tomen y nosotros necesitamos dispersión y que no haya esa antiselección de los riesgos. Pero sí, creo que se está trabajando. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, perfecto. Agradecemos entonces, muy clara la presentación y muy interesante. Gracias.